Muchos de ustedes me han preguntado cómo invertir en un ETF. Pero antes de enseñarles las distintas formas que tenemos de invertir en un ETF o los distintos mecanismos que tenemos para llegar a un ETF, les voy a contar qué es un ETF. Un ETF no es más que un fondo que transa en bolsa. De la misma forma que tenemos los fondos mutuos, existe una especie de híbrido entre el fondo mutuo y las acciones que son los ETF, que son fondos mutuos propiamente tal, pero transan en bolsa. ¿Ya? O sea, son fondos de inversión básicamente que transan en bolsa y se convierten en un fondo de alta liquidez. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se crean? Sin embargo, y esto es importante, los ETF son como una carcasa y se crean, y cuando todo el mundo dice quiero comprar un ETF, quiero comprar un ETF, a lo que se están refiriendo no es propiamente tal al ETF, sino que a los fondos indexados. ¿Ya? Y les voy a explicar ahora por qué los fondos indexados. Si bien la carcasa comúnmente se llama ETF, también existen fondos indexados de otro tipo que podrían ser fondos mutuos. ¿Ya? Pero vamos a mirar por qué están tan de moda los ETF y qué ETFs son los que comúnmente se compran. Para poder entender por qué los fondos indexados o los ETF, les voy a contar un poquito la historia de cómo se unen también. En 1882, los señores Charles Dow y Edward Jones, que eran socios en un diario financiero de la época, deciden hacer un índice. Un índice no es más que ordenar la información de una determinada manera, ya como un ranking, igual que un ranking. Los 40 principales ordenan las mejores 40 canciones que están de moda en esa radio. Los Billboard, sí, no sé, 100 son las canciones más escuchadas los últimos, no sé, semana o mes o lo que sea. Bueno, el ranking de empresa o el índice de empresa hace lo mismo. Dice las 100 mayores empresas de esta industria, ¿ya? O de este mercado o de esta, lo que sea, de este país, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Ordenan, ¿no es cierto? Las empresas, o el Dow Jones lo que hacía era ordenar las 100 empresas industriales más grandes del mundo. En 1957, ya bastante más pasada la revolución industrial, y empiezan a creer, o sea, y pasada la Segunda Guerra y la mecanización de bastantes tipos, empiezan a crearse las empresas de marca. Entonces ya las empresas no necesitaban ser solo industriales, empieza a quedar como chico el Dow Jones. Y se empiezan a crear otros índices para mirar otros mercados. Y uno de los grandes índices que se crea, que es el más popular hoy en día, es el SP500. Básicamente la bolsa de Nueva York, se las voy a mostrar después, es la bolsa más grande del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Es, creemos un índice que muestre las 500 empresas más grandes que transen en esta bolsa, ya que una bolsa es como un mercado, es como ir al mercado central de las acciones. Ya, eso es una bolsa. Entonces, eso pasa en 1957. Y en 1972, un señor que se llama Arandom Walk. Estamos pensando que hasta esta época no existen los fondos indexados, existe el índice y solamente existe el ranking. ¿Ya? No se puede duplicar el ranking a no ser que lo hagan las personas naturales por su cuenta, digamos, día a día. Pero no existía otra forma. ¿Y qué es lo que dice el señor de Random Walk? Dice, señores inversionistas, ustedes eligen sus acciones, todos los días las compran, las venden, pero ¿no sería más razonable que solamente invirtiéramos en el índice? Porque la verdad que ninguno de ustedes le gana constantemente al índice. O sea, ya no hay nadie que tenga un modelo predictivo, digamos, como quien dijera, si yo, no sé, pues me lavo los dientes voy a evitar las caries, o si yo me tomo un paracetamol me va a dejar de doler. Como que existen ciertas cosas, los remedios tienen un modelo predictivo, las matemáticas o algunas, las ciencias en general tienen modelos que tratan de predecir. En finanzas eso raramente ocurre porque tenemos mucha variación. Entonces lo que dice, ustedes no tienen un modelo predictivo que constantemente los lleve a ganarle al índice. Por ende sería mucho más fácil que yo invirtiera en el índice, ¿ya? Y no hiciera nada y me quedara sentado. Y eso un poco hace que el mercado se divida entre los activos y los pasivos. Los activos son estas personas que creen que si compran y venden, van a tener una rentabilidad mayor al índice. Y los pasivos son los que dicen, prefiero irme al promedio del mercado porque cuando hay muchas personas comprando y vendiendo, toda esa información a mí me favorece, entonces yo hago lo que haga el mercado, promedio. Genial. Y ahí existe esa división que todavía existe en el mercado. ¿Ya? En 1975 llega este señor John Bogle, que debe ser uno de mis grandes ídolos, y crea la empresa Vanguard. Si lo pueden escuchar en YouTube, escúchenlo, es un top. ¿Ya? Y él
sale de una empresa de inversión y entra, ¿no es cierto?, a esta empresa Vanguard, o sea, que crea la empresa Vanguard, hay que ver, la crea y no estaba, y la idea de la empresa Vanguard tenía dos cosas. Primero, hacer fondos que no tuviesen conflicto de interés. Eso quiere decir que todas las comisiones que se lleva el fondo se reinvertían en el fondo. Era como un fondo sin fines de lucro, ya que es una figura bien especial que tiene Vanguard. Por eso yo en general voy a preferir esos fondos y en especial, en general son más baratos también que el resto. Y lo segundo, crea el primer fondo indexado. No era tan fácil hacerlo, así que se demora un tiempo, pero tampoco le creía mucho al mundo, decía al mundo de los indexados. Había hecho su tesis en los indexados, pero nunca nadie había hecho uno físicamente. Decía, ¿quién va a querer invertir en esto? Si todo el mundo va a querer ganarle al mercado, uno siempre cree que va a ser mejor que el de al lado, digamos, en especial en inversiones que funcionan un poco como el casino. Entonces, los fondos indexados empiezan a hacerse populares por dos razones. Primero, porque se elimina toda la gente que tiene que estudiar las acciones. Cuando nosotros pensamos en Google, Google es casi un país. Entonces, cuando queremos estudiar Google, uno dice, puedo estudiar yo solo Google. No, es como que una persona fuera a estudiar todos los ministerios del país. Es casi imposible. Entonces necesita un equipo de personas estudiando solo una, Google. Imagínate estudiar las 500 para poder predecir el precio futuro. Es una locura. Entonces es tan caro que conviene, por el costo nomás, servir a los ETF. O sea, perdón, los fondos indexados. Y lo segundo que tiene es la diversificación automática. Uno de los grandes enemigos de los inversionistas en general o de todos los especialistas es que empezamos a tener sesgos. Bueno, la gente en general tiene sesgos, pero cuando uno se dedica a una industria empieza a tener sesgos de cuando se cría. Y va pasando que en el tiempo te va diciendo, mira, hay tecnologías nuevas, hay cosas nuevas que hay que empezar a integrar y que uno no se necesariamente integra, y en especial con la edad va pasando más. Entonces esta diversificación automática hace que uno esté siempre de moda, digamos, que yo no haya mantenido mi Billboard de los 18, sino que pueda tener el Billboard actualizado al día de hoy. Entonces, básicamente los fondos indexados empiezan a llevarla, ¿no es cierto? Los crea, los costos son muy bajos y logran ganarle hoy día, ¿no es cierto? Hay duda poco cuestionable de que sean los que la llevan, digamos. ¿Por qué? Porque en un año los fondos indexados le ganan al 60% de los fondos, ¿cómo se llama? Activos por la disminución de los costos. O sea, por la reducción de los costos. Un fondo indexado puede costar 10 veces menos, a veces 20 veces menos que un fondo activo. Después en 3 años al 70, en 5 años le ganan al 75 y ya en 20 años le ganan al 94. Es muy difícil tener un inversionista activo que le gane siempre a los fondos, a los ETF, o a los fondos indexados, perdón. No sé si aquí aparece, y aquí. El tema, entonces, se descubre que los fondos indexados la llevan, ¿ya? Y que le ganan al mercado o que le ganan a la mayoría de los fondos activos, los fondos mutuos activos, digamos, que son mucho más caros. Y ahí lo vamos a ver también porque son mucho más caros. El tema es que tienen un gran problema, que cuando uno compra un fondo, no tienen lo que se llama el precio en línea, sino que uno lo compra y sabe cuánto le van a cobrar, o en teoría cuántas cuotas compró al día siguiente, porque lo hacen al fin del día, al final del día. Y lo segundo es que si lo queréis liquidar también tiene que ser al final del día. Entonces no sabéis minuto a minuto cómo va moviéndose, cosa que sí tienen las acciones. Y lo segundo que pasa es que cuando uno quiere entrar a un fondo de estas categorías, en general pedían un mínimo en los de Vanguard como de $10.000. Entonces hacía que muchos inversionistas no pudieran entrar. Entonces aquí en el 93 la empresa Spider crea el primer ETF, que es el SPY. Hoy día Spider es de BlackRock, pero fue el primer ETF. Y lo crea para resolver el problema de los fondos indexados. Por eso se asume que la mayoría de los ETF son fondos indexados cuando no necesariamente es así, ¿ya? Pero es importante entender que los ETF son fondos que transan como acciones y en general son indexados, ¿ya? Entonces vamos a mirar aquí un poquito, voy a volver en esta presentación. Uno de los fondos más importantes, ¿ya? Cuando nosotros queremos comprar acciones, en general los ETF se usan para comprar acciones, ya hay también deuda, pero su uso normal es para comprar un conjunto de acciones y no equivocarnos, ya como el SP500 o el Nasdaq. Cuando nosotros vamos a comprar acciones en general y vamos a hacer uso de un ETF, el ETF da por
por fórmula, ¿no es cierto? Por la forma que tiene el ETF, tenemos que tener mercados amplios, ya para que sirva esta cosa del mercado activo y el mercado pasivo. Entonces, para que sirva esto, tiene que haber mucha gente transando. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, para que el mercado sea perfecto. Digamos, hay dos personas, se pueden chantear. Pero los mercados que son muy, muy grandes, en general, es tanta la compra y tanta la venta que hacer una cuchufleta es difícil. Entonces podemos muy tranquilamente ir al promedio. Y eso pasa bastante en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Nasdaq. En la bolsa de Nueva York, que es una bolsa más bien global, que están las empresas más grandes del mundo, y en la empresa, en Nasdaq en general tiene un perfil un poquito más tecnológico. Y estas dos bolsas representan más o menos el 47% del mundo de acciones. ¿Ya? Entonces vamos a comprar el índice más popular que hablábamos, que es el S&P 500. Y aquí vamos a tener distintas fórmulas de comprarlo. La fórmula más fácil, podríamos decir, es que la que te van a vender en el banco es comprarlo a través de un fondo mutuo. Existen, por ejemplo, si yo me voy a un fondo mutuo acá, vamos a buscar uno. Espérenme un segundo, ténganme paciencia. Aquí creo que tengo que ir a menú. Aquí vamos a ir a fondos mutuos. Y si nos vamos bien al fondo, va a haber un fondo mutuo y varias, ¿cómo se llama? Varias empresas de inversiones tienen fondos mutuos que lo que hacen es solamente comprar ETF. Entonces, si yo miro acá, espérenme un segundo, vamos a irnos a la serie clásica, vamos a mirar el folleto del fondo, vamos a ver que este fondo solo compra ETFs. Entonces, compra 4 ETF, ¿no es cierto? Compra el iShares, el SP 500, y son todos del SP 500, son todos el mismo índice, que lo compran en distintas partes. Uno lo compra en Europa, estos dos son en Europa, está el Vanguard, que es BO, que es el que me encanta a mí, y hay otro de UBS, pero son todos índices, ¿ya? Y ETF. Entonces podemos comprar esto. El problema que tiene comprarlo a través de fondos mutuos, ya que es la alternativa más fácil, digamos, es esta. El precio. ¿Dónde está el precio en este? Yo creo que acá. Te pueden cobrar hasta un 5.25% IVA incluido. ¿Ya? Es más un 0,2. Pero un 5.25, este fondo, o un SP 500, digamos, la historia la tenemos del SP 500, los índices tienen esta historia que podemos construir. Ya, a diferencia de, esto es como un tema, a diferencia de los inversionistas que en general van borrando los fondos y van borrando la información, no todos, pero la mayoría, y eso es una de las cosas que hace que no construyamos tanta historia y no tengamos tantos modelos predictivos. Los índices sí tenemos ese modelo predictivo. O lo tenemos porque lo podemos reconstruir desde el pasado. Entonces podemos mirarlo. Más que reconstruir, más que predecir, podemos mirar al pasado y ver bien cuánto ha rentado. Un SP 500 históricamente renta un 6.7% real. Entonces, si me van a cobrar el 5.25, me voy a quedar como con un 1%, un 1 y algo. Entonces, la verdad que este mecanismo no nos va a funcionar mucho, ¿ya? La segunda alternativa que tenemos es comprarlo a través de, que me gusta bastante a mí, es comprarlo a través de incluso el mismo BCI, ¿ya? Porque el BCI tiene una muy buena corredora de bolsa, porque no todas las corredoras de bolsa, déjame ver si aquí me deja, cartera, espérame, por acciones. El BCI deja comprar esta gracia, que se llama Singular SP 500. Entonces lo podemos comprar, en vez de un fondo mutuo, lo podemos comprar como una acción chilena. Y este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos deja al comprar una acción chilena, ¿ya? Es comprar una acción que tiene un beneficio tributario que se llama el 107 LIR. Eso quiere decir que cuando yo vendo la acción, solamente voy a pagar el 10% de la ganancia que haya tenido. O sea, si compro una acción en 100 y la vendí en 150, pago el 10% de los 50. ¿Ya? Y no entra el global complementario. Ya es parecido a las propiedades cuando pasamos a la 8000 UF. Entonces uno va, compra esta acción, ¿no es cierto? El SFI SP 500, y nos metemos al mundo de los indexados. Está en pesos, a diferencia del SP 500 tradicional, ¿no es cierto? Que estaría en dólares, o el fondo del BCE que estaría en dólares, lo cual lo hace bastante bueno para empresas porque no tiene problema de la diferencia de cambio, y tiene el beneficio del 107 LIR,
y nos va a cobrar un 0,3% anual. IVA incluido, lo cual es 10 veces o menos de 10 veces, pero no, sí, más de 10 veces más barato que, ¿cómo se llama? Que el fondo del BCI. Y se puede acá, pero la bolsa del BCI se puede comprar, yo lo he visto, ya tiene buenas acciones esta corredora de bolsa, ya no todas las corredoras de bolsa online la tienen, pero debiesen todas poder comprarla, ¿ya? Así que pueden ir a su corredora de bolsa del banco y comprarla. Yo aquí no muestra, pero yo he tratado de hacerlo. O sea, lo he visto, digamos. Así que podemos mirarlo acá. Aquí, más de 80 acciones y 230 ETFs disponibles. Así que es bastante amplia la corredora de bolsa del BCI. A pesar de que no me gusta mucho el fondo mutuo que tiene del SP500, tiene también ¿cómo se llama? La corredora de bolsa compensa un poco eso. Después tenemos las corredoras o las plataformas digitales, digamos. Podemos comprarlo a través de Fintual y a través de Racional también. Pero aquí ya nos metemos en una cosa un poquito más complicada. En las dos primeras que habíamos visto, en la corredora de bolsa o en el fondo mutuo y la corredora de bolsa de cualquiera, usando el ETF singular o el fondo mutuo del BCI, ambas no vamos a tener que hacer nada en nuestra declaración de impuesto a la renta. Lo hace automáticamente la corredora o la empresa de fondo mutuo. A pesar del costo, podríamos decir, ya, me da lo mismo, voy al fondo mutuo del BCI, no voy a ganar ni un peso, pero en nuestra declaración de impuesto a la renta no tenemos que hacer nada. Si pasamos después a Fintual y compramos, no se puede comprar a través de la página de Fintual, se puede comprar a través de la aplicación de Fintual. Y creo que también solo a través de la aplicación de Racional, pero se puede comprar a través de ambas. Racional dice que cobra un 1%, yo tengo esa duda, pero al parecer es solamente con los fondos y no por las ETF. Ahí tengo una duda existencial con los de Racional, pero vámonos a que en ambos podemos comprar el producto. En Fintual no te cobran por mantención, pero te cobran 4 pesos por dólar cuando uno hace el cambio. Y te deja comprar directamente este productito, que a mí me gusta mucho, que sería el índice, ¿no es cierto?, en el fondo de Vanguard, que era lo mismo que tenía ¿cómo se llama? El fondo del de BCI. Entonces el índice de Vanguard, si nosotros miramos, cuesta 10 veces menos, que es el mismo índice, lo mismo que tiene el ETF de Singular, lo mismo que tiene BCI. Son los tres copias, pero este cuesta 10 veces menos. Y lo podemos comprar a través de Fintual o a través de Racional, ¿ya? Sin embargo, cuando lo compramos, a pesar de que sea el mismo producto y sea 10 veces más barato, si lo compramos a través de esas dos corredores de bolsa, ya empezamos a irnos al mercado internacional. Estamos comprando esa acción en Estados Unidos. Si bien usamos la plataforma de Fintual o de Racional, estamos comprándolo, ¿cómo se llama? Lo estamos comprando a través de Estados Unidos. Y cuando ya entramos a Estados Unidos, tenemos que firmar un documento que se llama W8 diciendo no vamos a tributar en Estados Unidos, pero lo tenemos, ¿cómo se llama? Pero vamos a ser dueños del producto. Desde Chile en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa aquí? La declaración de impuesto a la renta vamos a tener que meterle mano. En Fintual te mandan los documentos y te mandan todo el proceso que hay que hacer. Es bastante sencillo, pero igual a los que les dé miedo no vayan por ahí. La gracia que tiene que es muy barato, pero si quieren ahorrarse el problema, les conviene el ETF de Singular a través de una corredora de bolsa. Las personas que sí quieren pasar por Estados Unidos, pues porque quieren ahorrar el precio, dicen, bueno, a mí no me importa hacer la declaración de impuestos porque aparte aprendo, genial, y la reviso y me siento cómodo, genial, lo pueden hacer por ahí. Sin embargo, tienen que saber que cuando compramos cosas en Estados Unidos y firmamos este W8, que este W8 hace que nosotros no paguemos algunos impuestos en Estados Unidos y nos traten como inversionista internacional, tenemos que tener ciertas consideraciones. La primera es que podemos invertir hasta $60.000 en Estados Unidos sin que paguen impuesto a la herencia. Sobre eso, todo el resto va a pagar un 40% de impuesto a la herencia en Estados Unidos, aparte de lo que pague aquí. Son cosas distintas. Segundo, si nos van a cobrar un withholding tax
¿ya? Que se llama withholding tax por los dividendos que repartan los fondos, los ETF. Así que ahí nos van a retener un porcentaje. Esto se puede pedir la devolución en nuestra declaración de impuesto a la renta, pero hay que completar un par de cosas más. Lo que no te van a cobrar en Estados Unidos, que sí te van a cobrar en Chile, es el impuesto al mayor valor. Eso quiere decir que si vale cero, o sea que si gané compré en 100 y vendí en 50, esos 50%, esos 50 pesos enteros entran a la declaración de impuesto a la renta, a diferencia del ETF de Singular, que solamente me cobran un impuesto único del 10%. ¿Ya? Esa es la segunda. Otra de las cosas que tiene, ¿cómo se llama? La parte de Fintual, es que las platas, si bien salen a Estados Unidos, para poder sacarlas tienen que volver a entrar a Chile y tienen que traspasarse a peso y ahí las podemos obtener. Entonces, vuelven a Chile, se cambian a peso, nos cobran los 4 pesos y salen. Entonces, tiene un proceso que siempre va a volver a Chile. Salen por Chile y entran por Chile a pesar de que las platas están en Estados Unidos. La cuarta forma que hay de comprar, porque hay miles de formas, es esta. Es abrir una cuenta internacional en Charles Schwab. Y esta es una empresa grande, digamos. Esta cuenta se puede abrir, no sé, en 20, 30 minutos, digamos, no es muy difícil. Si hay alguien que necesita ayuda, la podemos abrir juntos. Pero es una cuenta que aquí ya empiezan a pasar cosas más entretenidas, digamos. Primero, nos vamos directamente a invertir a Estados Unidos. No pasamos por una plataforma nacional, sino que las platas van directamente afuera. ¿Qué hace eso? Te protege, digamos, de que las platas tengan que volver a Chile por alguna razón, digamos. Uno dice, ya, sino siempre como es el tema, como el riesgo. Si me vuelvo a Venezuela, bueno, Fintual tiene que volver la plata a Chile y si hay un corralito, te la retienen. Ya, o si me vuelvo a Argentina, si hay un corralito, me la retienen. En cambio, en Charles Schwab, la plata queda afuera y yo la puedo ir a buscar afuera. Es más fácil. La otra segunda gracia es que no cobra nada. Y lo tercero es que no tiene mínimo, antes tenía mínimo, está de $25.000, pero se unió con Ameritrade y han hecho un sistema para inversiones internacionales bien bueno. Entonces, una de las gracias es que es barato, que la plata queda afuera y que no, ¿cómo se llama? Y que no pide mínimo y no cobra tampoco. Y la otra gracia que tiene es que el tema de los $60.000, ¿no es cierto? Que ahí quedamos en Fintual en que si nos pasamos de $60.000 de inversión, me cobran impuesto a la herencia. Bueno, en Charles Schwab, si uno paga, aquí tenéis que pagar un poco más, uno puede comprar una cosa que se llaman UCITS. Los UCITS em, son ETFs que quedan en Europa. Entonces, cuando uno compra UCITS en Europa, se elimina el problema del impuesto a la renta, o sea, del impuesto a la herencia. Porque el impuesto a la herencia de Estados Unidos sobre $60.000 tiene que ver con activos que estén o inversiones que sean en suelo americano. Entonces, si nosotros usamos la plataforma para ir a suelo europeo, no vale. Entonces, esta plataforma sí nos permite inversiones sobre $60.000, ¿ya? O sea, o seguros con el tema del impuesto a la herencia, porque son un poco más caras, pero se puede hacer. Entonces, a mí me gusta mucho Charles Schwab, la encuentro muy útil. Las platas acá se pueden mandar por Global 66 o se puede hacer una transferencia, ¿no es cierto?, directo desde el banco. Muy, muy buena. Y lo segundo, y otra de las cosas que sí me gustaría es que el ETF que les había hablado del impuesto a la herencia de estos dos, el ETF de Singular y el fondo mutuo entran solamente al impuesto a la herencia chileno, digamos. Lo mismo que pasaría en la estrategia, ¿no es cierto? Si uno hace una buena estrategia en Charles Schwab. Los que no tienen eso va a ser Rational y Fintual porque no tienen UCITS, solamente están usando ETFs en suelo americano y eso hace que no sea tan útil para inversiones más grandes. Así que esas son las 4 formas, existen más, podrían comprar tokens de esto, pero estas son las formas más seguras que yo conozco y que más me gustan, digamos. Me gusta mucho Charles Schwab, muchísimo. Creo que juega un rol de protección de patrimonio. Ah, y aquí sí tenemos que hacer la declaración de impuesto a la renta, por lo demás. Y esta es más complicada que la de Fintual porque el problema que tiene esta es que no declara Estados Unidos contra Chile. Entonces, ahí nosotros tenemos que fabricar nuestros propios documentos para
informar a Servicio de Impuestos Internos, porque Estados Unidos no comparte información con Chile. Pero sí nos protege en caso de un corralito y cosas así, digamos, riesgos políticos que podrían ocurrir. Estas de aquí no, y estas otras tampoco, ¿ya? No nos protegen tanto ante un corralito y esas cosas. Entonces, va a tener que, dependiendo de los objetivos que uno tenga o las platas que uno tenga, va mirando y va creando una estrategia de dónde comprar también los distintos ETF. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado. Yo creo que me pasé un poco el tiempo que tenía estimado. Em, los que necesiten evaluación inicial, los que necesiten asesoría, pídame una evaluación inicial, pídame la hora de planificación y vamos mirando estos temas que son entretenidísimos. Ya, un abrazo a todos y nos vemos.